Ándale, para que sepas, tu programa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a su programa Ándale para que sepas en esta segunda época. Mi nombre es Vanessa Santos y les doy la más cordial de las bienvenidas a una nueva emisión en donde les vamos a estar hablando de lo que es la violencia. Vamos a estar comentando los tipos de violencia, las modalidades de violencia y por supuesto cuáles son las principales consecuencias y las cifras que aquejan a los duranguenses en este tema. Por supuesto, vamos a dar las gracias a todas aquellas personas que hacen posible este programa, al Instituto Alejandría, a la Universidad Juárez del Estado de Durango, a Fondo Semillas y por supuesto a la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango. Gracias a ellos es que podemos llegar a sus pantallas a través de este importante medio. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las vías de comunicación, que bien puede ser a través de las redes sociales o también a través de los teléfonos en cabina que están apareciendo en su pantalla. Comenzamos. Las estadísticas que tenemos en el estado de Durango en relación a la violencia aún son muy altas. Sin embargo, la percepción de esta violencia en ocasiones cambia. Entonces, vamos a ver cuál es la opinión de las y los duranguenses en este tema que es violencia. Vamos a Chúpate esta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa Ándale para que sepas. Nos encontramos realizando el sondeo en las calles de Durango con la pregunta ¿sabes qué es la violencia? Acompáñanos. Señora, ¿sabe qué es violencia? Sí sé. ¿Ha sido violentada por algo o por alguien? No, pero conozco a personas que han sido violentadas por sus esposos y han tenido que recurrir a lugares donde las ayuden. ¿Sabe cómo evitar la violencia? Pues he oído que la manera de evitar es decir lo que está pasando, o sea, informarlo. Sí, es todo aquello que nos hace daño en nuestra integridad física. ¿Ha sido violentada por algo o por alguien? Aproximadamente hace 4 años, al salir de mi domicilio en Bosques del Valle, voy hacia tomar un autobús de ruta y me avientan 2 tipos con la intención de robar mi bolsa. Me asusté muchísimo porque tuve el impulso de agarrar la bolsa fuertemente, pero al ver que uno de ellos sacaba una navaja, lo que hice fue que yo misma les aventé la bolsa y tuve la oportunidad de correr. ¿Sabe cómo evitar la violencia? Bueno, pues yo creo que denunciando cuando nos pasan ese tipo de hechos y enfrentándonos a las situaciones, porque pues el miedo solamente se logra vencerlo enfrentándolo. Sí, es cuando te tratan mal, te humillan, te hacen menos por ser mujer. ¿Ha sido violentada por algo o por alguien? Sí, por mi papá. Mi papá siempre me ha hecho menos por todo. ¿Sabes cómo evitar la violencia? Pues yo he pensado en salirme de mi casa, buscar otras maneras de salirme, buscar ayuda. La violencia es el uso intencional de la fuerza física, como amenaza contra uno mismo u otras personas. Provoque o tenga probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Existen otros tipos de violencia que de igual manera afectan a la mujer, como bien sería la violencia económica y la violencia patrimonial. La primera de ellas es cuando se causa una afectación en las percepciones de dinero de las mujeres, mientras que la segunda es cualquier tipo de violencia que tenga por objeto afectar la supervivencia de la mujer con daños a sus objetos, a sus papeles o a otras cuestiones que puedan pertenecer a ella. Ahora vamos a ver un poquito más de lo que es la violencia en esta cápsula que escoge conciencia a cargo de la licenciada Julieta Hernández Camargo. Hola, ¿qué tal? Hoy te hablaré sobre la violencia hacia las mujeres, el flagelo que actualmente viven las duranguenses. Ya hablamos de la violencia física, sabemos que hay muchos tipos de violencia. La violencia física es la que más podemos percibir a simple vista. Sin embargo, existen otros tipos de violencia que son más peligrosos porque no se perciben a simple vista. Una de ellas es la violencia simbólica. Esta violencia
simbólica la imponen grupos de personas a otros grupos de personas o una persona a otra, y lo más grave es que esta persona que es víctima no se da cuenta de que está sufriendo una violencia simbólica. Estos grupos le imponen a las personas o a los grupos una forma equivocada de ver el mundo. ¿Cómo? Pues con los estereotipos. Por ejemplo, ahorita enseguida la doctora Concepción Félix nos va a platicar sobre una violencia simbólica institucional. Se trata de unas estatuas que están por la calle Constitución, donde se presentan hombres y mujeres, y si observamos a las mujeres vamos a ver que están estereotipadas. Dentro de ellas la más notable es una indígena con la mano extendida para solicitar una limosna, y las demás mujeres que podemos ver ahí también están estereotipadas. Les invitamos a que las vean y a que vean el comentario de la doctora Concepción Félix a continuación. Muchas gracias. Ándale, para que sepas, tu programa. Ándale, para que sepas, tu programa. En México y en nuestro estado de Durango todavía existen formas de violencia que pasan desapercibidas por la sociedad. Una de estas formas sería la violencia simbólica, que es cuando un grupo dominante ejerce violencia contra otro que se encuentra en un estado de sumisión por una condición social o repetitiva, podría ser una costumbre. Este tipo de violencia es difícil de detectar, pues generalmente las personas que son víctimas de una violencia simbólica no se dan cuenta que están siendo parte de este esquema de violencia. Sin embargo, en nuestro estado estamos trabajando para encontrar maneras de resaltar estas cuestiones y que las violencias simbólicas, como es en el caso de la interacción entre hombres y mujeres, cuando se da por sentado que a una mujer le corresponda atender a un hombre o que una mujer debe tener una escala inferior a un hombre, es una violencia simbólica. Entonces, esto hay que trabajarlo. Para entender un poco más de lo que es la violencia simbólica y este tema que es la violencia, vamos a continuación con esta entrevista a cargo de la doctora Concepción Félix. Dando la bienvenida al teleauditorio y los radioescuchas de Radio Universidad a la segunda época del programa Ándale para que sepas. Ahora vamos a entrar a un análisis de lo que sería el arte urbano. Últimamente se ha desarrollado aquí en Durango, se han hecho algunas estatuas representando, todas relacionadas con lo que es la tierra del cine. Y aquí podemos hacer el análisis de esa representación desde el punto de vista cualitativo, pero también desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, pues vemos una serie de estatuas donde están representados en esta Avenida Constitución. En aquella parte hay 2 estatuas de hombres, aquí hay 8 estatuas de hombres contra 6 de mujeres. Pues ahí, aunque no esté equilibrado, pues no tiene mayor, bueno, sí tiene alguna repercusión porque hay una sobrerepresentación de hombres, pero vemos el aspecto cualitativo. Y en el aspecto cualitativo, las mujeres que están representadas
Por ejemplo, la que está aquí a mis espaldas, se trata de una mujer probablemente indígena por su vestimenta, por su ropa, por sus rasgos, y está representada pidiendo limosna, o sea, en una posición de debilidad, de vulnerabilidad y de dependencia. Bueno, ¿y qué es lo que tiene ahora, qué tiene de malo que estemos representadas las mujeres de esta manera? Bueno, yo no sabía de esto, pero una persona, una mujer del pueblo me hace el comentario, dice, me sentí muy mal que estén las mujeres representadas de esa manera. Con una que esté, basta para que todas nos sintamos mal. ¿Cómo está representada? Precisamente mendigando, pidiendo limosna y en el suelo. O sea que cualquier persona puede ver a esta persona hacia abajo. Entonces esto pues constituye precisamente o pone en evidencia que realmente no se hizo un análisis de la perspectiva de género para tomar esta decisión de representar así a las mujeres. Y muchas, porque yo ya hice un sondeo, nos sentimos vulneradas, nos sentimos mal por esta representación, por esta forma de representar que nos están haciendo aquí a las mujeres. En ocasiones, la violencia puede parecer imperceptible para algunas personas que la sufren. Sin embargo, esto no significa que esta violencia no les genere una consecuencia y tampoco significa que la violencia no vaya a agravarse. Para conocer un poco más de lo que es la violencia y cuáles son sus consecuencias, vamos a ver este interesante testimonial que nos trae nuestro compañero Fernando en la voz de la señora María Elena González. En México, infinidad de mujeres viven a diario violencia doméstica. El día de hoy nos encontramos con la señora María Elena González Robles, quien nos va a relatar sus experiencias mediante este tema. Muchas gracias por la entrevista y nos puede explicar desde dónde inicia la violencia hacia su persona. La violencia inicia desde el noviazgo. Empieza con empujones, empiezan con groserías, empieza con empujones, empieza con aventones, con querer llevar el control sobre la persona. Esa es una forma de violencia también. El que no te pongas este vestido, en que no te pongas estos zapatos, en que no voltees a ver a esa persona. Esa es la violencia desde el noviazgo. Cuando ya nos casamos, yo pensé que eso era una forma normal del noviazgo. Ya cuando nos casamos, la violencia siguió porque fue primero, no, pues no contestes el teléfono porque si te llaman, tú no tienes derecho a contestar el teléfono. No te voy a dar permiso de bañarte porque eso no lo debe de hacer una mujer casada, debe de estar en su casa siempre para que nadie la vea. No debes de recibir a tus familiares, ¿para qué los quieres si me tienes a mí? Cuando él tomaba, yo ya cuando tuvimos nuestros hijos, yo procuraba que no lo molestaran a él, porque para mí mi expareja era como un dios, así lo ve uno cuando es joven. Así pensando en eso, en que las cosas iban a mejorar, transcurrieron una relación de 35 años, tuvimos 3 hijos. Al principio yo pensé que todos los matrimonios pasábamos por lo mismo, que era normal que yo no me diera permiso de salir, que era normal que no me dejara ni bañarme, que era normal que me pegara, que era normal que me insultara, que me menospreciara, que me pidiera de comer y me tirara la comida en los pies, que me quisiera matar. Muchas veces intentó matarme con la pistola ya preparada. Claro que yo siempre viví con miedo esa relación. De mi familia nadie sabía que yo vivía esa violencia. Yo siempre traté de aparentar que todas las cosas estaban bien. Mis papás menos supieron nunca de que yo sufría violencia. Supieron de que yo vivía violencia desde que yo empecé a tramitar mis trámites de divorcio, que empecé a denunciar, que empecé a dar vueltas a la fiscalía pidiendo mi divorcio.
Mi divorcio se tardó aproximadamente 4 años en que me dieran la resolución. Yo no sabía por qué se tardaba tanto. Fue el hecho que tuve que ir a pedir ayuda a la televisión para salir en público y pedirle a las autoridades que hicieran algo por resolver lo de mi divorcio, porque yo el divorcio lo estaba pidiendo por violencia familiar. Yo he sufrido yo creo que todas las clases de violencia que hay. Violencia emocional, física, económica, sexual, emocional. Yo golpes, el último tiempo que viví con mi expareja, eran golpes a diario. Era que yo ya no podía ni siquiera comer junto de él porque él me tiraba la comida o le vaciaba todo el salero a mi comida para que yo ya no siguiera comiendo. Llegó un momento en que yo tuve que comer debajo de la cama para que él no me viera comer porque a él hasta eso le molestaba que yo comiera. Hace aproximadamente unos 5 años, él me sacó de la casa y me dijo que no necesitaba nada de mí. Me sacó, yo no me quería salir, me dejó tirada en la banqueta, golpeada. Yo no me quería salir aún así, yo tenía miedo de vivir sin él. Hoy sé que puedo vivir sin él, he podido salir sin él, he podido salir adelante, gracias a que pertenezco a un grupo de autoayuda que se llama Codependientes Anónimos. Ahí podemos asistir todas las mujeres que sufrimos cualquier clase de violencia. Ese grupo a mí me ha salvado principalmente la vida porque yo tenía miedo de que mi expareja me quitara la vida. Aún hace poco todavía él pensaba en quitarme la vida, pero hoy no le tengo miedo. Hoy sé que puedo salir adelante gracias primeramente a Dios, a mi grupo y a mí misma porque he recuperado mi autoestima, he recuperado mi valor como mujer. La violencia contra las mujeres es todo acto cometido contra el sexo femenino y puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. La violencia contra la mujer es un problema de salud pública y es considerada un delito. Los ámbitos donde se presenta la violencia contra la mujer son pareja, familia, escolar, laboral, en la comunidad e incluso institucional. Los 4 tipos de violencia reconocidos que existen son la física, psicológica emocional, sexual y económica patrimonial. Julio de 1981, se celebró en la ciudad de Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe. En dicho encuentro se propuso organizar actos en toda América Latina contra la violencia que sufren las mujeres. Para 1989, se reforma el Código Penal para incrementar la sanción para el delito de violación. Se aumenta el máximo de pena para el delito de violación simple previsto en el artículo 265. 1997. Se decretó para reformar el Código Civil y el Código Penal con referencia a la violencia intrafamiliar y la violación. Entiende la violencia familiar como el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves que atenten contra la integridad física, psíquica o ambas de la persona. El 17 de diciembre de 1999, la Organización de las Naciones Unidas declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para el 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar, conforme a los principios de igualdad y de no discriminación durante su ciclo de vida, y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. 2011. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Penales para el mismo. A efectos de la ley, la definición de feminicidio incluye aquellos casos en que a la mujer se le hayan infringido lesiones infamantes y degradantes, así como mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. También durante el 2011 en México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declararon haber padecido algún índice de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra persona. De 1990 a 2013 se registró el fallecimiento de 38,000 mujeres a causa de agresiones intencionales. Es por ello que se sigue trabajando en la erradicación absoluta de cualquier tipo de violencia contra la mujer, para que, como dicta la ley, sea posible que realicen su plan de vida sin obstáculo alguno.
continuación vamos a ver una contribución de la organización Católicas por el Derecho a Decidir a este programa, que son las Catolicadas. Los cochinitos ya están en la cama. Muchos besitos les dio su mamá. Uno soñaba. Qué bueno que los niños estén con Richie. ¿Hace mucho tiempo que tu marido te pega, Isabel? Cada vez ha sido peor. Primero gritaba, luego golpeaba y ahora me amenazó de muerte. Nunca pensé que fuera capaz de tanto, ni que yo fuera capaz de irme. ¿Los niños saben? Siempre saben. Tengo miedo, Sor Juana. ¿Aquí estás segura? Sí, pero ¿por cuánto tiempo? 8, 9 y 10. ¡Ahí les voy! ¿Dónde se me escondieron? ¿Isabel dejó al marido y ahora está aquí, en la parroquia? Vino con sus hijos. Tiene mucho miedo. Teme por su vida. Dios mío, qué horror. Claro que sí. Hay que pedir una orden de protección a las autoridades. ¿De qué hablas? Sirven para brindar atención inmediata y salvaguardar la vida e integridad de las mujeres. Sor Juana, nosotros tenemos el deber de mantener unida a esta familia. Hay que convencer a Isabel de regresar a su casa. ¿Quiere ver cómo le dejó el ojo? ¿Qué espera? ¿Que Manuel la mate? ¿Y tú qué sabes si ella no lo provocó? Padre Beto, nada justifica que un hombre le pegue a su mujer. No se va a deshacer una familia por una cachetada, por Dios. Una mujer es capaz de aguantar todo tipo de golpes con tal de salvar a su familia. ¿Acaso no sabes que hace poco el Vaticano hizo santa a una mujer que soportó al marido hasta la muerte? Eso que ha hecho el Vaticano es una distorsión del valor del sacrificio y está en contra de la misma ley de la Iglesia, que está a favor de que los esposos se separen. Sí, seguro. ¿Y dónde dice eso? El Canon 1153 del Derecho Canónico dice: si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro o a los hijos, o hace demasiado dura la vida en común, proporciona al otro un motivo legítimo para separarse. Padre Beto, si hace que esa mujer regrese a su casa, será usted el responsable de su vida. ¡Isabel! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Manuel, se enteró que Isabel está aquí. Mira en lo que convertiste mi parroquia, Sor Juana. ¡Padre Beto! Más del 40% de las mujeres son agredidas por sus parejas. En el país hay más de 3,000 feminicidios en los últimos 5 años. Este puede ser el que sigue. Usted dirá qué hace. Aquí nadie nos va a encontrar. No quiero que mi papá encuentre a mi mamá. Mamá está escondida con Sor Juana. Ella es muy buena para esto. ¡Aquí estás! ¡Vente para la casa! Hágase un lado, Sor Juana, este no es asunto suyo. Compórtese como el católico que dice ser, Manuel. ¡A un lado, dije! Manuel, ¿qué haces? ¡Suéltela! Usted se aprovecha de una institución noble como el matrimonio para encubrir los maltratos a su mujer. ¿Cómo dijo? La violencia contra las mujeres es un delito. Se va a ir a la cárcel. Hijo, no hagas algo que atente de verdad contra Dios. Regresa cuando estés calmado. Volveré. Gracias, Padre Beto. ¿No podías elegir un marido más chiquito? Hemos llegado al final de esta emisión de su programa Ándale para que sepas. Sin embargo, les seguimos invitando a que se pongan en contacto con nosotros a través de las vías de comunicación que están apareciendo en su pantalla.